Bueno, esta es la jornada número 59. Faltan seis jornadas, o siete en primera y 6 en segunda. Algunas de ellas serán miércoles, por lo cual para jugar creo que serán unas 5 quinielas, que solo jugamos las de los domingos. Y vamos a cambiar un poco para estas últimas 5 jornadas. Vamos a jugar con un solo fijo, que en este caso será el Villarreal-Celta, y solo 2 dobles, un 1x a los Osasuna-Sevilla y un x2 al Racing de Santander. Esto lo vamos a hacer porque, claro, la situación ahora cambia, hay muchos equipos que ya no se juegan nada, como el Atlético de Madrid, el propio Bilbao, que está en tierra de nadie, el Getafe, que a lo mejor está ahí luchando por la 5ª posición, en segunda división pasa lo mismo, hay equipos que van a quedar un poquito así también en tierra de nadie, el Ceuta, por ejemplo, es uno de ellos que no se juega ya nada, la Real Sociedad con el Rayo, son partidos que, bueno, que no sabes cómo van a reaccionar, el propio Rayo, que también tiene competición europea, el Madrid, el Barcelona, que a lo mejor ya sentencia en esta jornada. Entonces vamos a apostar por jugar un pronóstico más amplio y jugarnos todos a que nos entren las reducciones, ¿no? Después vamos a poner 4 columnas sencillas, que son estas 4, como siempre. En la primera solo se puede acertar 1 y en la cuarta mínimo 1 y máximo 3. Y en las otras 2 nos vale cualquier opción menos que haya 4x o 4 doses. Entonces, bueno, a ver si cogemos una buena en estas 5 que queda, que suelen ser quinielas buenas porque siempre hay sorpresas y son muy difíciles de cubrir, saber qué equipo de los que no se juega nada gana, porque algunos siempre gana, aunque no se juegue nada, la mayoría de ellos siempre hay 1 o 2 que dan la sorpresa. Entonces, bueno, la única forma de cogerlas es con un pronóstico amplio y después tener suerte con las reducciones.